Dios nos ha dado la oportunidad de una vida eterna a través del sacrificio de su Hijo, Jesús. Hoy en Sacra FM nos unimos para recordar y celebrar el momento más importante en la historia de la humanidad, porque Cristo nació, entregó su vida y resucitó para que tú y yo seamos salvos. Porque Él vive, es que hoy, usted y yo, tenemos la esperanza de la vida eterna. La paz, la gracia y la misericordia del Dios eterno, del Todopoderoso, sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú emprendas. Damos gracias al Señor. Tengo el privilegio de saludarles, el pastor Montoya, en este día hermoso que el Señor nos ha entregado. Día de convicción, día de reflexión, pero también, sobre todas las cosas, día de victoria. Damos gracias al Señor por la victoria que hemos recibido de nuestro Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en la cruz del Calvario venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente, dice la palabra, y nos dio una grande y hermosa victoria. Y por eso hoy, nosotros podemos decir, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por eso también yo puedo declarar este día a los principados y a las potestades, a los cuatro costados de la tierra, puedo declarar de que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Damos gracias al Señor por este tiempo de reflexión que Él nos permite acercarnos a Él por medio de su palabra, exponernos ante su palabra y recibir la bendición que Él tiene en su palabra. Queremos tener un tiempo de reflexión en la palabra acerca de lo que realmente nosotros estamos celebrando en estos días. ¿Qué es lo que nosotros estamos conmemorando? No se trata únicamente de un evento religioso, no se trata únicamente de un ritual religioso, se trata de la victoria más grande que el hombre y la mujer ha recibido en su vida. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la victoria más grande. Y es la victoria de la cruz, que el apóstol Pablo dice claramente que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es, a saber, a los que hemos confesado su nombre, a los que hemos creído en Él, es la victoria más grande que nosotros podemos confesar. Por eso el día de hoy no es solamente un día de luto, no es un día de tristeza, no es un día de agonía, es un día de liberación, es un día de victoria, es un día de sanidad, es un día de prosperidad, porque todas aquellas cosas que no habíamos logrado en días anteriores, en años anteriores, este día nosotros los podemos recibir por medio de la obra redentora de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy quiero sumarme también a los muchos ministros que han tomado el tiempo para traer reflexión de la palabra de Dios. Y hay una palabra aquí que creo que es bien oportuna para cada uno de nosotros los que hemos creído en la obra redentora de la cruz del Calvario. Se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 38. Si tienes la oportunidad de tener una Biblia, me gustaría que la buscaras, si tienes el tiempo para hacerlo, que tengas una Biblia al lado tuyo, porque al final vamos a hacer un acto de fe para reclamar
tantas y tantas bendiciones, tantas y tantas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Decíamos unos segundos atrás, este es un día de victoria, es un día de triunfo, es un día de logro, es un día donde nosotros podemos reclamar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. El mismo Señor Jesucristo propuso esta palabra. Una palabra que para muchos es un poco confusa, no lo hemos entendido. Y en algunos casos se ha tergiversado, se ha producido confusión. Mire qué interesante, el Señor Jesucristo propuso: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Y en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiero este día llevarlo a la reflexión acerca de la necesidad de meter la cruz de Cristo en mi generación. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, sino he venido para meter espada. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esta declaración? No he venido para meter paz en la tierra, sino para meter espada. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Porque de eso depende la obra que cada uno de nosotros vamos a hacer, no solamente en nuestra propia vida, sino en la vida de nuestra generación. ¿Por qué? Porque en el versículo 38 lo dijo claramente: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor nos invita a tomar la cruz. Pero la cruz no es un símbolo de agonía. La cruz no es un símbolo de sufrimiento. Y esto es el error más grande que la religión misma ha dispersado. Hemos muchas veces entendido que la cruz es el dolor, es el sufrimiento, es la agonía. Cuando a veces hemos pasado por momentos difíciles, cuando a veces hemos pasado por momentos agónicos, hemos dicho: esta es la cruz que a mí me tocó llevar. Porque nos inculcaron, porque nos enseñaron, porque se estableció el dogma de que la cruz tenía que ver con dolor, tenía que ver con sufrimiento, y que era necesario sufrir como para poder obtener algún bien, como que era necesario sufrir como para purgar las culpas o el pecado que habíamos cometido, ya sea nosotros o nuestras generaciones. Nos inculcaron eso. Pero en ningún momento en las Sagradas Escrituras se nos establece que la cruz es la agonía o es para el sufrimiento. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho: el que no toma su cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no fue a la cruz a sufrir, no era ese el propósito. Jesús no fue a la cruz a padecer, no era ese el propósito. Jesús fue a la cruz, dice el apóstol Pablo, a despojar a los principados y a las potestades y a exhibirlas públicamente. Por lo tanto, la cruz es un campo de batalla. La cruz es, mi amado hermano y amigo que me escucha esta mañana, la cruz es un instrumento de guerra. No es la agonía lo que se destaca, no es el dolor lo que se destaca, no es el sufrimiento lo que se quiere destacar. Se quiere destacar la necesidad de que nosotros reclamemos de las tinieblas todo aquello que en tiempo pasado nos ha sido quitado. La cruz no solamente aparece en el Nuevo Testamento. La cruz fue
una enseñanza que se estableció entre el pueblo de Israel, aún desde el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto. Cuando usted va, y le invito para que haga el ejercicio, cuando usted se remonta al capítulo 2 del libro de Números, capítulo 3, usted va a encontrar una instrucción que Moisés recibe. Censa al pueblo. Los mayores de 21 años, aquellos que pueden salir a la guerra, y se destaca esta frase, aquellos que pueden salir a la guerra. Y Moisés, en el capítulo 2 del libro de Números, censó al pueblo, contó al pueblo, aquellos mayores de 21 años, y el énfasis era aquellos que pueden salir a la guerra. Así es de que, en otras palabras, el censo está determinado por los que pueden salir a la guerra. Ellos son los que están determinando. Cuando usted llega al capítulo 3, Moisés recibe otra instrucción, adicional a la primera que había recibido. El campamento, le dice, se va a distribuir de una forma particular alrededor del tabernáculo. A veces hemos creído, por películas quizá que hemos visto, que cuando llegaron al desierto de Sinaí, que es donde se relata esta historia, que cuando llegaron al desierto de Sinaí, cada quien buscó el mejor sitio para establecerse, para acampar, y las tiendas en desorden. No fue así. Dios le dio la instrucción: acamparán alrededor del tabernáculo, y no como ellos querían, sino siguiendo una instrucción que Dios le entregó. Y los distribuyó de acuerdo a la tribu, a un arreglo de las tribus, pero de acuerdo al censo que apareció en el capítulo 2 del libro de Números. Cuando usted realiza el ejercicio de distribuirlos de acuerdo a los números que fueron apareciendo en el capítulo 2, usted descubre que lo que se dibujaba era una cruz. Una vista aérea, una vista espacial del lugar, lo que mostraría, o lo que hubiera mostrado, si hubiera dado ese caso, lo que hubiera mostrado era una cruz bien trazada, con uno de los extremos de los brazos un poquito más largo que el otro. Y desde ya se estaba mostrando, se estaba indicando hacia qué lado iba a estar aquel ladrón que, implorándole perdón, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. La cruz no es un instrumento de sufrimiento. La cruz no es un instrumento de dolor. No es un instrumento de agonía. Llevar la cruz no significa que tengas que sufrir. Llevar la cruz no quiere decir que entremos en una actitud piadosa. Bueno, esto es lo que a mí me tocó y yo tengo que tolerarlo, yo tengo que padecerlo, yo tengo que sufrirlo y soportarlo. ¿Sabes por qué? Porque no nos deleitamos en el dolor. En ningún momento eso es doctrina bíblica. La cruz es un instrumento de guerra, porque en la instrucción que Moisés recibió de parte de Dios fue: aquellos que pueden salir a la guerra, mayores de 21 años, aquellos que pueden salir a la guerra. Así de que la figura que se formó, una cruz en el desierto, era determinada por los que podían salir a la guerra. La cruz es un instrumento de guerra. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que no toma su cruz. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo, se nos está instruyendo y se nos está exhortando a tomar ese instrumento de guerra y despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente, que fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esta es la palabra de la cruz. Que el apóstol Pablo decía claramente: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es, a saber, los que hemos reconocido a Jesús como Señor, primero como Señor y luego como Salvador, es
palabra de victoria, palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de fortaleza, palabra de prosperidad, palabra de bendición. Es palabra de victoria. Por eso, hoy en día, nosotros tenemos que entender que la cruz, llevar la cruz es entrar en batalla. ¿Contra quiénes? Contra todos aquellos que han venido para tomar lo que a ti te pertenece. No es contra lucha ni carne, dijo claramente el apóstol Pablo. No es contra el vecino, no es contra la vecina, no es contra el que nos hizo un mal gesto o el que nos insultó. Principados y potestades, prestos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea cumplida. Pero el Señor dijo, y me remito nuevamente a Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Si tienes la oportunidad de tener una espada o ver una espada, y si tú la plantas, si la clavas en la tierra, te vas a dar cuenta que la espada adopta la forma de una cruz. A esto se estaba refiriendo Jesús. Y esta es la tarea que nos corresponde a cada uno de los que hemos confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Meter espada, clavar espada. ¿Dónde? ¿Dónde? En nuestro territorio. En los territorios que nosotros estamos viviendo. En tu casa. En tu familia. En tu generación. En todo aquello que quieras consagrar para el reino de Dios y su justicia. Tenemos que meter espada en todo aquello que el Señor nos ha entregado. ¿Qué significa meter espada? Meter espada significa tomar propiedad, tomar posesión. Cuando tenga la oportunidad, remítase a Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham, el padre de la fe, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Cuando finalmente Abraham llegó a la tierra y Dios se le apareció y le dijo, esta es la tierra que yo te entregaré, ¿sabe qué fue lo que hizo Abraham? Abraham parecía un agrimensor. Abraham tomó posesión de la tierra. ¿Cómo la tomó? Dice la palabra que comenzó a levantar altares. Los altares no tenían únicamente, altar de piedras, no tenían únicamente el propósito de alabar a Dios, como de un ritual que Abraham estaba ejecutando. Los promontorios de piedras, altares, tenían el propósito de establecer título de propiedad. Este es mi territorio. Y Abraham se movió. Y si usted revisa los capítulos que le siguen al capítulo 12, se va a dar cuenta que Abraham se movió por 10 lugares completamente diferentes. Estaba estableciendo títulos de propiedad. Este es mi territorio. Estaba reclamando la tierra. Por eso, me parece que es en el capítulo 16, Dios le dijo, la tierra de tu peregrinación te la entregaré a ti y a tu descendencia. No era únicamente un ritual religioso el que Abraham estaba haciendo. Y ahora, comparándolo con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaba metiendo espada como si fuera un título de propiedad. Esta es mi tierra. Estoy reclamando esta tierra. Y este es la señal de la propiedad que yo estoy estableciendo. Usted se ha dado cuenta, y no hay necesidad de ser un ganadero para saber lo que le voy a decir,
que el ganadero pone una señal de propiedad sobre sus reses, una marca candente, y marca la piel de la res. ¿Qué es lo que está estableciendo? Título de propiedad. Eso era exactamente lo que Abraham estaba haciendo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, sino espada, lo que él estaba estableciendo era, toma propiedad de lo que te he entregado. Porque uno de los mayores problemas que nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos es que no ejecutamos la palabra. Porque la tomamos únicamente y algunos decimos, acepto esa palabra, recibo esa palabra. Sí, pero si la recibes tienes que actuar, tienes que ejecutar. ¿Sabes por qué razón muchas de las veces no somos prosperados? Es porque no ejecutamos la palabra. Es porque no actuamos la palabra, porque no vivimos la palabra. Porque para muchos de nosotros la palabra solamente se ha constituido como en un poema. La Biblia no es un libro de poemas. Para decir qué hermosa palabra, qué hermosa, recibo esa palabra. Es para ejecutarla, para obedecerla, para actuarla. Por eso el Señor Jesucristo, cuando terminó el Sermón del Monte, dijo claramente, el que oye estas palabras y las hace, ahí está la clave, y las hace, yo le compararé al hombre prudente que estableció, fundó, construyó, edificó su casa sobre de la roca. No es oír la palabra lo que nos va a dar la victoria, es ejecutarla, actuarla, obedecerla, actuar en función de ella. Es necesario meter espada en nuestro territorio, en el vecindario donde tú vives, en tu casa, en tu negocio, en tu tierra, en tu familia. ¿Sabes por qué muchas veces hay hijos que no le sirven al Señor? Porque no los has reclamado para el Señor, como territorio del Señor. Has pedido, sí. Has clamado, has intercedido, sí. Pero no los has reclamado como territorio del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree tú y toda tu casa será salvo. Reclámalos para propiedad, como territorio, como propiedad del Dios eterno. Mete espada en tu familia, mete espada, mete la cruz de Cristo en tu generación. Y te darás cuenta que las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Cuántas veces hemos pedido oración por un empleo? ¿Cuántas veces hemos pedido oración por una enfermedad que nos está agobiando? Tantos meses, tantos años, con la misma enfermedad, con la misma condición. Y pedimos, y como si no sucediera nada. ¿Sabes por qué? Porque la mayor responsabilidad la tenemos nosotros. Yo tengo que meter espada en mis finanzas, yo tengo que meter espada en mi familia, yo tengo que meter espada. Cuando clavas una espada en la tierra, tiene la forma de una cruz. La cruz de Cristo es un instrumento de guerra, de victoria, de triunfo, de logro. La palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Meter espada. Si tú observas, el Señor Jesucristo está proponiendo en varios pasajes que tomar la espada es requisito no solamente de ser su discípulo, sino de ser tomado por digno para lo que Él va a hacer en esta tierra. Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la condición, toma la cruz. No es la opción, no es la posibilidad. No, es el requisito. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Lucas 14, 27. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dice claramente la palabra del Señor. No puede ser, es un requisito de ser discípulo de Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 38, que ya lo leímos, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Una condición de dignidad. De dignidad.
Si usted observa en Marcos capítulo 10, versículo 21, se propone inclusive como un requisito para la perfección. Tomar la cruz para meterla, para tomar propiedad sobre todo aquello. ¿Qué es lo que se te ha escapado de las manos? ¿Qué es lo que tú no puedes controlar? ¿Una condición de salud? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Esa no es tu cruz, porque Jesús no nos invitó a sufrir, Jesús no nos invitó a padecer y estar todo el tiempo en una angustia, en una agonía. No es eso el mensaje de la cruz, no es ese el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. El mensaje del Evangelio del reino de los cielos es: toma lo que el enemigo te ha tomado, toma lo que yo te he entregado, pero que te arrebataron. Lo que yo te he dado en bendición, en prosperidad, pero que lo has perdido por haberte sometido a las tinieblas. Tómalo, tómalo, tómalo. En el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Alguien se estaría preguntando hoy: ¿cómo puedo meter espada? ¿Cómo puedo meter la cruz de Cristo en mi generación, en mis finanzas, en mi familia? ¿Cómo puedo meter la espada? La palabra de Dios nos da por lo menos dos ejemplos de cómo hacerlo. Y quiero ir al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículos 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se vino a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en corros diciendo: hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y mire lo que dice el versículo 13. Y mudó su habla delante de ellos y se fingió loco entre sus manos. Y póngale atención a lo que sigue. Y escribían en las portadas de las puertas. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero ese acto, que fue un acto de fe y se constituyó eventualmente en un acto profético, el acto de David de escribir en las paredes lo que él estaba escribiendo, fue un acto profético, porque estaba reclamando esos lugares, esos territorios. Y esos territorios, cuando él fue constituido por rey, esos territorios le fueron entregados a él. ¿Sabes? Es necesario que comencemos a escribir palabra de Dios. Escribe palabra de Dios, escribe palabra. Toma tarjetitas, toma pequeños pedazos de papel, escribe palabra. La palabra que tú quieras ejecutar, la palabra que tú quieras reclamar, escríbela allí. Si es una palabra para tus hijos, si quieres reclamar la vida de tus hijos, escribe una palabra. Escribe una palabra para ellos y pónsela en el bolsillo, pónsela en el pantalón, pónsela en su wallet, pónsela en sus libros si es estudiante. Mete la palabra, escribe la palabra y haz que esa palabra comience a funcionar, porque el mismo Señor dijo: mi palabra no volverá a mí vacía. Quiero decirte, el cristianismo no es religión. La vida cristiana no es religión. No consiste en ir a la iglesia una vez al año por estas fechas y cubrir nuestra responsabilidad como si fuera una responsabilidad, cubrir nuestra necesidad moral. No ese es el cristianismo que se nos presenta en las Sagradas Escrituras. No es ese.
La vida cristiana es de ir tomando, conquistando. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 16, cuando le habló a Pedro de que le iba a entregar la llave del reino. Le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. ¿Y sabes algo? La palabra prevalecer te está hablando de estar aguantando o querer aguantar el avance de alguien. Cuando entonces Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, quiere decir que es la iglesia, entiéndase aquellos que han confesado a Jesús como Señor, que están avanzando y están tomando más territorio, están tomando más gobierno, están tomando más dominio, están tomando más autoridad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué se están escapando nuestros jóvenes de las iglesias? ¿Por qué se están escapando los jóvenes de las familias, de los padres? Porque no los están reclamando como territorio del Dios eterno, como no lo están reclamando como territorio del reino de los cielos. Porque nos acostumbramos únicamente, y los acostumbramos a ellos, a ir a la iglesia, y con eso creíamos que era más que suficiente. La vida cristiana no es religión, no es y no consiste única y exclusivamente de ir. La vida cristiana es de 24 horas, la vida cristiana es de 7 días a la semana, la vida cristiana es de 365, 366 días al año. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Tomar la cruz es un instrumento de guerra, es un arma de victoria. Escribe la palabra. Mira qué interesante lo que David hizo. Y allí se comenzó a ver que la palabra de la cruz es locura. Él escribía, pero estaba tomando autoridad, territorio. Estos territorios son míos, estos territorios son míos. Escribe la palabra. No se trata de que escribas poemas. No se trata de que escribas frases tomadas de libros. No se trata de que escribas pensamiento positivo. No se trata de eso. Se trata de que escribas la palabra. Cuando Moisés le estaba dando instrucciones al pueblo, en el Antiguo Testamento le dijo, escríbelas en el dintel de tu casa, escríbelas, las llevarás atadas a tu mano, las escribirás en tu frente. Escribe palabra. No hemos entendido todavía el principio de escribir la palabra, de ponerla, de sembrarla, de colocarla, no solamente como cuadros bonitos, no solamente como cuadros en nuestras paredes, palabras que estimulen. No se trata de eso. Es palabra que retome, que tome todo aquello que nos ha sido quitado. ¿Estás sin trabajo? ¿Estás sin empleo? Mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades. En el monte de Dios será provisto. ¿Dónde está el Cordero? Padre mío, ¿dónde está el Cordero? En el monte de Dios será provisto. Escribe palabra y comiénzala a sembrar, a colocar, no solamente en tus paredes, en la ropa de tu familia, de tus hijos. Escríbela. Y estaremos nosotros reclamando territorios para el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo puedo meter espada? Porque el Señor me está llamando a que nosotros hagamos exactamente lo mismo. La espada, la cruz no es un instrumento de dolor, de sufrimiento, es un instrumento de guerra. Segundo, en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado.
hermoso precio con que me han apreciado. Segundo, ¿qué valor tiene tu hijo para ti? Y antes de responder, piensa, ¿qué valor tiene tu casa para ti? ¿Qué valor tiene tu negocio, tu empleo para ti? El segundo principio que nos establece esta palabra, si eso tiene valor para ti, entonces vas a comenzar a trabajar por ello. Hay una enseñanza hermosa que nos deja una actitud en la vida de Abraham. Dios le había dicho, esta tierra es la que yo daré en heredad a tu descendencia. Sin embargo, Abraham pagó un precio alto por un pedazo de tierra donde eventualmente sepultó a su esposa. Si era su tierra, ¿por qué había necesidad de pagar por ella? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es mi tierra y yo la valoro. Es mi tierra y yo trabajo por ella. ¿Qué valor tiene esta tierra para ti, Puerto Rico? ¿Qué valor tiene tu terreno, tu casa, tu empleo, tus hijos? ¿Qué valor tienen para ti? Si tienen valor, el valor no se da, no se otorga únicamente por las palabras. No basta que digas muchísimo valor. El valor se otorga por las acciones. Si tiene valor, trabaja por ello. Que te cueste. Por eso el salmista David dijo en una ocasión cuando estaba pidiendo la tierra donde eventualmente se construyó el templo de Dios, él dijo algo: yo no daré nada a Jehová que no me cueste. Pero a veces queremos las cosas sin que nos cuesten, es decir, sin querer trabajar por ellas. Queremos sanidades y pedimos oración, pero no trabajamos por nuestra sanidad. Nos es mucho más fácil tomar un medicamento que buscar al Señor en ayuno. Nos es mucho más fácil pedir una receta que doblar rodillas. Y hasta que tú no me bendigas, yo no te dejaré. Si valoras algo, trabaja por ello. Ahora usted podrá entender por qué Jacob estuvo dispuesto a trabajar por Raquel. El texto lo dice, porque la amó. Si quieres algo y lo valoras, trabaja por ello. Este es un día de victoria. Mete la cruz. Planta la cruz en tu generación. ¿Cuánto cuesta tu hijo? Trabaja por él. ¿Cuánto valoras a tu hija? Trabaja por ella. ¿Cuánto valoras tu empleo? Trabaja por él. ¿Cuánto valoras lo que el Señor te ha entregado? Trabaja por ello. Hermoso precio con que me han apreciado. Si le fueras a poner precio, a las cosas, ¿qué valor le darías? La forma de redimir a las personas es con acciones. Es con acciones. Y entonces, solamente entonces, estaremos metiendo la cruz
la estaremos metiendo en nuestros lugares. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Y el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabes? No es que Jesús nos está invitando a menospreciar a nuestra gente. No, no es eso. Porque el apóstol Pablo no hubiera escrito aquella palabra a Timoteo, el que no suple a los suyos, mayormente a los suyos, es peor que un infiel. No es la invitación a abandonar, no es la invitación a denigrar, no es la invitación a dejar, no es eso. No es una invitación al abandono. Es a saber establecer la prioridad de que Jesús establece una instrucción que me enseña de cómo tomarlos para el reino de Dios y para su justicia. La cruz no es un instrumento de dolor ni de sufrimiento. El cristianismo no exalta el dolor, no exalta el sufrimiento. Aquella doctrina que cristiana pudiera exaltar el sufrimiento no procede de la Biblia. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo, si te pegan en una mejilla, tú pon la otra, no estaba destacando el sufrimiento como la característica del cristianismo. No, lo que pasa es que hemos malinterpretado, y lo hemos malinterpretado, lamentablemente, por doctrinas humanas que se han infiltrado dentro del cristianismo. Nos está llamando a recuperar, a retomar, a poner sello de propiedad en lo que Dios nos ha entregado. Aquel día, según el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús, nuestro Señor, estaba siendo tentado, Lucas, integra una frase que no aparece en Mateo. Satanás le dice, todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y sabes quién se lo entregó? No fue Dios. Porque Dios a quien único le entregó fue al hombre. Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Todo le fue entregado al hombre. Pero fue el hombre quien se lo entregó a Satanás. A mí me es entregado. Y no podemos nosotros seguirle entregando. Es necesario que comencemos a retomar, que comencemos a reclamar lo que Dios nos ha dado en heredad. Por lo tanto, yo te digo hoy, si has perdido o estás a punto de perder tu casa, reclámala. Reclámala. Si has perdido o estás a punto de perder tu empleo, tu negocio, reclámalo. Reclámalo en el nombre de Jesús. Si has perdido salud y tienes ya varios meses de estar postrada en cama, y eres de los que has creído o has creída de que la cruz es el sufrimiento por el cual estás pasando, este día, número 1, desecha esa idea, porque esa idea no es bíblica, esa idea no es espiritual, no procede del reino de los cielos, no procede de Dios. Rechaza esa idea, porque mientras abrigues esa idea, seguirás sufriendo, seguirás padeciendo y seguirás presentándote como un mártir, como una mártir, creyendo que estás haciendo bien, cuando en realidad no es eso lo que la Biblia nos está presentando. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer, desechar esa idea,
Por eso el apóstol Pablo dijo que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para derribar argumentos. Este es el primer argumento que vamos a derribar el día de hoy. La palabra de la cruz no es una palabra de dolor ni de sufrimiento. La palabra de la cruz es una palabra de victoria, es una palabra de liberación, es una palabra de sanidad, es una palabra de fortaleza, es una palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Por lo tanto, el día de hoy, no podrás estar ya más en la cama, postrado, porque hoy vas a reclamar tu sanidad. Porque Dios no te hizo enfermo. Dios no te trajo a esta tierra enfermo. El enemigo te quitó la salud, pues hoy la vas a reclamar en Cristo Jesús. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hoy veremos la gloria de Dios manifestada en todo aquello que el Señor nos ha entregado. Yo te dije al principio que íbamos a hacer un acto de fe. Vamos a hacer un acto de fe el día de hoy. Si tienes tu Biblia a la mano, la Biblia misma nos dice, si abrazares esta palabra, y este día yo te invito a abrazar esta palabra. Si tienes tu Biblia en un acto de fe, abraza esa palabra. Pégala a tu pecho, abraza esa palabra, porque este día el Señor trae liberación, el Señor trae sanidad, el Señor trae prosperidad, el Señor trae bendición y bendición en abundancia. Un acto de fe. No te voy a pedir que pongas tu mano en la radio. No. Yo te voy a conducir a la palabra. Pon tu mano en la palabra, abraza esa palabra, porque estás tomando también una decisión el día de hoy de someterte, de exponerte a la palabra del Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios eterno, Padre nuestro, yo no sé hasta dónde estamos llegando, Señor. Sé y tengo la confianza que estamos llegando más allá de los linderos de Puerto Rico. Y que hay mucha gente, oh Dios, en este día, que está buscando, oh Dios, respuesta a su necesidad, que está pidiéndote a ti una respuesta, Señor, a por qué esto, por qué aquello, por qué aquí, por qué allá, por qué a mí. Y este día, oh Dios eterno, esta palabra ha llegado a ellos, la palabra de la cruz, instrumento de guerra, instrumento de victoria. Y este día abrazamos tu palabra, Señor. Y por tu palabra, hoy seremos sanos, recibiremos sanidad, milagros en este mismo instante se están ejecutando por medio de tu palabra, aquellos que están abrazando tu palabra, mi Señor. Milagros, sanidad, cáncer que está siendo cancelado, huesos metastizados que están siendo transformados en el nombre de Jesús. Vida que está corriendo a través de los huesos, vida que está corriendo a través de las células muertas, células cancerosas. Vida que está corriendo a través de la vena, vida que está corriendo a través de los huesos, de los tuétanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y este día, oh Dios, personas están levantándose de su cama, personas que han estado postrados, que nunca podían hacer algo, hoy comienzan a hacerlo, porque esta es la palabra de la cruz. Personas, oh Dios, que han estado en derrota, en desgracia, literalmente en desgracia, viviendo de la limosna de otras personas, comienzan a recibir milagro de provisión en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Personas que han estado pidiendo, oh Dios, y que no han recibido en años, hoy comienzan a recibir, porque en el monte de Jehová será provisto, en el monte de Jehová hay provisión. Esta es la característica del Dios que nosotros predicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, porque he venido para meter espada. Cuando clavamos la espada en la tierra, toma la forma de la cruz. Y yo meto espada en mi generación. Meto espada en mis hijos y aún en los hijos de mis hijos. En mi generación se distinguirá, será conocida como una generación noble sobre de esta tierra.
Padre, el día de hoy, muchos milagros que se están dando, oh Dios, muchos milagros, porque esta es la palabra de la cruz a la cual nosotros hemos sido llamados. Mi gloria será que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Dios nos ha dado la oportunidad de una vida eterna a través del sacrificio de su Hijo, Jesús. Hoy en Sacra FM nos unimos para recordar y celebrar el momento más importante en la historia de la humanidad, porque Cristo nació, entregó su vida y resucitó para que tú y yo seamos salvos.